Bienvenidos al webinar de AILEC, que como veis celebramos ya nuestra sede. Una parte que está conmigo Jorge Sanz, pero otra parte está telemáticamente. Es el periodo de la desescalada y es en los momentos en los que vivimos. Y muchas gracias por conectaros. Y voy a dar las gracias a los intervinientes para luego centrar el tema, que hoy es diferente también de alguna manera a los webinars que hemos celebrado hasta ahora. Y está dedicado a la eficiencia energética, electrificación y recuperación económica y la contribución específicamente de la bomba de calor. Muchas gracias, Jorge, que estás aquí, por acompañarnos. Pues Jorge es conocido, es tan conocido en el sector, es un experto en transición, en la economía baja de carbono, en los temas de eficiencia energética y nos va a hablar desde la perspectiva de la bomba de calor y cómo puede contribuir a la recuperación económica. Muchas gracias también, tenemos de moderadora esta vez a Concha Raso, que es periodista de la revista de Energía, del Economista, también conocida por todos en el sector. Y luego tenemos a continuación como intervinientes a Dolores Huerta, secretaria técnica del Green Building Council, que nos permitirá conocer la contribución de la bomba de calor desde la perspectiva de su organización. La organización que señalan que está comprometida con un futuro próspero y sostenible para nuestra nación a través de edificios sostenibles que son rentables para el que los construye, opera y mantiene, tienen un menor impacto medioambiental y son más saludables para las personas que viven o trabajan en ellos. Importante cometido que nos afecta a todos los ciudadanos realmente. Luego también contamos con Samuel Casado, responsable del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC. AFEC es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización y nos dará a conocer la tecnología de la bomba de calor y sus aplicaciones desde el punto de vista de las empresas que se dedican y que integran el sector de la climatización. Y por último tendremos a Pedro González, director de regulación de AILEC, bien conocido de nuestra casa, que comentará, bien conocido desde nuestra casa, pero bien conocido por todos vosotros, y que comentará también lo que reporta esta tecnología en la electrificación de los usos residenciales y que todos ellos contribuyen a los objetivos últimos de descarbonización. Y como decimos, este es un seminario que se inserta un poco de alguna manera, continúa los que hemos realizado anteriormente dedicados a la descarbonización y a la recuperación económica y al papel que la electrificación va a tener o el sector eléctrico tiene o puede tener en la recuperación económica de la crisis económica tras el COVID-19. Hemos trabajado sobre esos temas. Los dos últimos fueron sobre el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que es la palanca que va a permitir, que va a fijar el marco y que va a permitir realizar ya esas inversiones que van a acelerar también la recuperación económica. Pero como decimos muchas veces, en muchas ocasiones, los objetivos de descarbonización en los que consideramos que la electrificación cumple un papel clave, lo señala además el Real Decreto Ley 2320 de disposición de motivos recientemente aprobado, afecta no solo a la generación de energía eléctrica, sino que afecta y exige electrificación en transporte, en industria y en edificación. Edificación que viene dado también por la Directiva de Renovables y por la Directiva de Eficiencia Energética. Y por tanto, y esto es lo que nos vamos a ocupar en el webinar de hoy. La descarbonización del sector de la edificación es prioritaria para la lucha contra el cambio climático y para conseguirlo la bomba de calor se presenta como la forma más eficiente y menos contaminante de suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente y sanitaria de los edificios. La bomba de calor pensamos que tiene que cumplir un papel irrelevante, de ello vamos a hablar hoy. Creemos también que es bastante desconocida, y por eso hemos dedicado este webinar a ello. Cabe destacar que entre un 60% y un 80% de las emisiones totales de CO2 se generan en los núcleos urbanos, en las ciudades, especialmente en los sectores de edificación y de transporte. Concretamente, el 40% de la energía final se consume en las ciudades y de esta un 60% en el sector de la edificación, responsable de un 30% de las emisiones. Para cumplir estos objetivos climáticos, la bomba de calor eléctrica tiene y debe tener un protagonismo. La bomba de calor es una máquina térmica capaz de suministrar calor y o frío, además de agua caliente sanitaria. Una de las principales características de la bomba de calor es su elevada eficiencia, cercana al entre 200 y 300% en climas fríos y que incluso puede alcanzar valores de 300-400% en climas templados. Además, la utilización de la bomba de calor evita la emisión de humos provenientes de la combustión local, reduce el uso de elementos no renovables y contribuye a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y a la lucha contra el cambio climático. También abordar la descarbonización en la electrificación
edificación, está de relieve porque se ha presentado y se ha mandado a Bruselas la actualización de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación de los edificios, en las cuales se ocupa la bomba de calor y en las cuales ha participado también una de nuestros intervinientes en la mesa de dicha estrategia, como es Dolores Huerta. Por tanto, la bomba de calor se presenta como una solución que incorpora una tecnología madura y eficiente y que utiliza energía procedente de fuentes renovables y que contribuye al cumplimiento de los objetivos renovables sobre el consumo energético. De todo ello vamos a hablar hoy. Por ello, Jorge, muchas gracias por aceptar y cuando quieras tienes la palabra. ¿Empiezo yo? No, empezaba Concha, no recuerdo. ¡Ay, Concha, perdón! Perdona, Concha, el micrófono. Perdón. Gracias, Marina. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario organizado por AELEC. Lo primero que quiero es dar las gracias a la asociación por haberme invitado a participar como moderadora del evento. Y en esta ocasión el debate lo vamos a centrar, como bien apuntaba Marina, en hablar de una tecnología que poco a poco va escalando puestos en el panorama energético español, pero que todavía es una gran desconocida. Y me estoy refiriendo, como no puede ser de otra manera, a la bomba de calor. Antes de iniciar el debate vamos a tener la participación de nuestro primer ponente, que como bien apuntaba Marina es Jorge Sanz. Jorge Sanz es director asociado de NERA Economic Consulting, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Entre los años 2004 y 2009 fue director general de Política Energética y Minas y presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética del año 2018. Cuando quieras, Jorge, puedes comenzar. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Concha, por tu presentación y gracias a Marina por invitarme a participar. Bueno, pues lo cierto es que la crisis del coronavirus nos brinda una importante oportunidad para impulsar en la descarbonización del país, aprovechando que tenemos que reactivar la economía. Y lo cierto es que tenemos un instrumento que es el PENIEC. El PENIEC nos habla de una cartera de instrumentos que se pueden utilizar para descarbonizar, en concreto, los edificios, y probablemente la medida estrella que aparece en el PENIEC es el aislamiento térmico de edificios. De hecho, menciona explícitamente que se van a cometer 1.200.000 actuaciones a lo largo de 10 años con un presupuesto estimado de unos 12.000 millones de euros. Sin embargo, si buscáis la bomba de calor, pues es prácticamente, pasa desapercibida en el PENIEC. Para descubrir de cuántas actuaciones en bombas de calor se habla en el PENIEC, hay que ir a una tabla donde se desglosa la energía renovable y aparece como comparación entre el escenario tendencial y el objetivo, los kiloteps, y a partir de ahí, haciendo ingeniería inversa, pues uno ve que más o menos está hablando de 400.000 viviendas. Quiero decir que tengo la sensación de que en el PENIEC no se le da la importancia que tiene a la bomba de calor y, como decía Marina, la bomba de calor es el instrumento más eficiente para descarbonizar. Y además de decirlo, hay que demostrarlo. Entonces, mi ejercicio va a ser muy sencillo. Va a ser, voy a intentar comparar con números cuánto cuesta evitar 1 tonelada de CO2 si actuamos con aislamiento térmico versus si lo hacemos con bomba de calor. Entonces, vamos a pasar a la primera transparencia y en la primera transparencia lo primero que hacemos es caracterizar sobre qué tipo de vivienda vamos a actuar. Es lo que llamo ahí situación inicial. Nuestra situación inicial va a ser una vivienda media española de 90-95 metros cuadrados con un consumidor que en este caso tiene caldera de gas y consume anualmente pues 11.750, un poquito menos de 12.000 kilovatios hora al año, menos de 12 megas, para calefacción. Es verdad que el consumo de calefacción va a depender en España de si estás en zonas de clima continental o de clima meridional, pero ya os garantizo que el resultado no depende de esta cifra. También os adelanto que todos estos números los tengo en un Excel. Si a alguien le interesa el Excel, básicamente para jugar con él, para cambiar algún parámetro, pues lo tiene a su disposición, no tenéis más que entrar en la página de NERA, me mandáis un correo y yo os lo envío. Entonces, en la situación base tenemos 90 metros cuadrados, casi 12 megas al año de consumo de gas y es fácil calcular cuánto nos cuesta
simplemente multiplicando el consumo de gas por la tarifa actual de gas, que son 5,69 céntimos de euro por kilovatio hora de gas, pues obtenemos el gasto en calefacción, que son 669 euros al año. Como conocemos la tasa de emisiones del gas natural, multiplicando es fácil conocer cuáles son las emisiones implícitas en este hogar, en torno a 2,3 toneladas de CO2 al año. Y en la situación inicial, como tenemos una caldera de gas, pues obviamente no hay ninguna producción renovable. Sobre esta situación base vamos a actuar con aislamiento térmico. Entonces ahora pasamos a la segunda, que simplemente ilumino la línea que me interesa, que es la del aislamiento total, y lo que vamos a hacer es actuar sobre esta vivienda aislándola térmicamente. Los datos los he obtenido de una guía del IDAE, que ha dedicado una guía exclusivamente al aislamiento tipo SATE, aislamiento exterior. En este caso se actuaría sobre la fachada, sobre la parte ciega, sobre los huecos, las ventanas y también sobre el tejado. Y el IDAE nos dice que en ese tipo de actuaciones para casas de 90 metros cuadrados la inversión es de unos 10.000 euros. La inversión dura 30 años, este aislamiento dura 30 años, a los 30 años habría que renovarlo y el ahorro sería del 50%. Es decir, que de los 11.750 pasaríamos a la mitad. Ahí tenéis en la segunda línea el consumo de gas con signo menos y ese sería el ahorro de gas. Ahorraríamos 5.875 kilovatios hora de gas al año, que es el 50%, siguiendo la pauta que nos da el IDAE. Convertimos ese gas en gasto en calefacción, de nuevo multiplicando por la tarifa actual de gas y nos da un ahorro de 334 euros al año. De nuevo multiplicamos por la tasa de emisión del gas para obtener el CO2 evitado y serían 1.199 kilos de CO2, 1,2 toneladas al año. Y de nuevo, haciendo aislamiento térmico no tenemos producción renovable. Estos serían los datos para el aislamiento térmico. Repito, dura 30 años y nos permite ahorros del 50%, datos del IDAE. Ahora pasamos a la bomba de calor y pasamos a la siguiente transparencia. Claro, el primer reto con la bomba de calor es adecuar el equipamiento para que la prestación de calor sea idéntica a la de nuestro hogar inicial. Bueno, pues para dar calefacción en condiciones equivalentes a las que daría una caldera de gas, necesitaríamos una bomba aire-aire con 4 splits. Una bomba aire-aire con 4 splits puede costar 3.200 euros ya instalados. Pero como la bomba solo dura 15 años y el aislamiento térmico dura 30, para poder hacer homogénea la comparación tengo que renovar el equipo en el año 16. De esa manera ya cubriría los 30 años que cubro con el aislamiento térmico. 3.200 por 2 y un poco de inflación, ya estoy en los 6.500 euros de inversión, que es la primera columna. Bien, ¿cuánto ahorro en consumo de gas? Aquí la variable clave es la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba nos la da el SCOP, el coeficiente estacional, que en los equipos nuevos, y nos van a hablar de esto hoy, pero fluctúan entre 4 y 6, dependiendo del clima exterior. En zonas de clima continental estará más cerca de 4, en zonas de clima meridional estará más cerca de 6. Yo he utilizado un SCOP de 5. 5 quiere decir que para producir 5 kilovatios hora de calor solo necesito 1 kilovatio hora de electricidad. Los otros 4, que antes eran de gas, me los ahorro. Es decir, me ahorro 4 de cada 5, que es un ahorro del 80%. Entonces, de ahí obtengo el ahorro en consumo de gas. Me ahorro el 80% del consumo de gas de la situación inicial. 9.400 kilovatios hora al año. ¿Cómo calculo el nuevo gasto en calefacción? Bueno, pues todo el gas ahorrado lo multiplico por la tarifa de gas, pero tengo que tener cuidado porque ahora 1 de cada 5 kilovatios de calor vienen de electricidad y la electricidad tiene un coste superior. El gas está a 5,69 céntimos de euro el kilovatio hora, la electricidad está a 13,35 céntimos de euro el kilovatio hora en las tarifas que están actualmente en vigor. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, hay un ahorro de gas, hay un encarecimiento de la factura eléctrica, pero el neto es negativo, 355 euros al año. Es incluso superior al del aislamiento térmico, aunque podemos decir que el orden de magnitud es similar. Bien, ¿cuánto ahorro en CO2? Bueno, me ahorro en CO2 todo el gas que he dejado de consumir, pero tengo que tener cuidado porque una parte de la electricidad procede de los ciclos combinados. En este ejercicio he supuesto que el 25% de la electricidad tiene su origen en ciclos combinados, con lo cual hay una cierta emisión de gas imputable al consumo eléctrico. Haciendo los números, me sale que la reducción en emisiones de CO2 es de 2,3 toneladas de CO2 al año. Y por último, la última columna, la de energía renovable,
es 9.400. Claro, todo el calor que antes procedía de gas y que ahora consigo extrayéndolo del exterior, energía térmica que hay en la atmósfera, ese, a efectos contables, podemos computarlo como producción renovable. Y esos son los números. Entonces, fijaos, en la primera columna tenemos que la bomba de calor cuesta menos, que el ahorro de gas es superior, que el gasto en calefacción, el ahorro en gasto en calefacción es mayor, que el ahorro en emisiones es mayor y que además me permite producir energía renovable. Pasamos a la siguiente transparencia. Eso lo he resumido en la siguiente tabla. Es decir, la bomba de calor con estos números tiene un menor coste de inversión, reduce más el consumo de energía en kilovatios hora, reduce más el gasto en calefacción en euros, aunque el orden de magnitud es muy parecido, reduce más las emisiones de CO2 y contribuye más al objetivo de producción renovable. Todos estos números se simplifican en un cálculo, que es la siguiente transparencia. ¿Cuánto me ha costado evitar una tonelada de CO2? Y el cálculo es muy sencillo. Lo tenemos en la siguiente transparencia. Hay un coste fijo y hay un coste variable. El coste fijo es la inversión, pero hay que anualizarla, porque la inversión dura toda la vida de la actuación. Entonces, hay que anualizarla. Una vez anualizado el coste de inversión, le resto lo que me ahorro en calefacción en cada caso, y ese es el gasto en el que tengo que incurrir anualmente, el ahorro en calefacción anual. Y lo divido por el CO2 evitado anualmente. Ese es el dato que necesito. Y haciendo eso en el aislamiento térmico y en la bomba de calor, lo que obtengo es que evitar una tonelada de CO2 con aislamiento térmico me ha costado 327,24 euros. Mientras que hacerlo con la bomba de calor solo me ha costado 51,54. Es muchísimo menos. Claro, alguien me puede decir, y pasamos a la siguiente transparencia, sí, Jorge, puede ser que la bomba de calor sea un instrumento mucho más potente a la hora de descarbonizar, pero claro, crea más empleo el aislamiento térmico. Bueno, habrá que ver los números. Y los números son los siguientes. Para aislar térmicamente un edificio que tenga 5 plantas y 4 viviendas en cada planta, es decir, 20 viviendas, necesitamos, y estos son datos del IDAE, necesitamos 4 personas trabajando durante los 5 días laborables de la semana durante 4 semanas. 4 personas por 5 días laborables ya son 20. Por 4 semanas son 80. 80 días hombre para el edificio entero. Pero como son 20 viviendas, 80 entre 20 me da 4. Lo tenéis ahí, 4 días hombre por vivienda. Es decir, necesitamos 4 hombres trabajando un día o un hombre trabajando 4 días por vivienda. Ese es el dato del aislamiento térmico. Y en la bomba de calor, para instalar 4 splits en una vivienda, te bastan 2 personas durante un día entero, que son 2 días hombre por vivienda. Pero como la bomba de calor dura 15 años y a los 15 años hay que reponerla, 2 días hombre por 2 son 4 días hombre por vivienda. Lo mismo, crea el mismo empleo. Entonces, la conclusión, y acabo ya, es que hemos mitificado el aislamiento térmico, somos el país del ladrillo y, por desgracia, en el PNIEC la bomba de calor queda desfigurada, queda poco reconocida, a pesar de que con los números encima de la mesa es el instrumento más eficiente para descarbonizar la economía. Y aquí lo dejo. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, por tu exposición. Ahora vamos a entrar ya de lleno en el debate y voy a pasar a presentar a los ponentes que nos van a acompañar, a los expertos que nos van a acompañar en esta tarde. En primer lugar, quiero presentar a Dolores Huerta, arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente desempeña el cargo de secretaria técnica de Green Building Council España en la coordinación de distintas áreas de proyectos, desarrollo de herramientas de evaluación ambiental, formación, etcétera. Y también ha coordinado el proceso de participación pública para la revisión de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. También vamos a tener con nosotros a Samuel Casado. Samuel Casado es ingeniero industrial. En los últimos 5 años ha estado trabajando en el IDAE y actualmente es el responsable del Departamento de Estudios y Legislación de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Entre las actividades que va a desarrollar como responsable de este departamento está la coordinación de grupos de trabajo, desarrollo de estudios, seguimiento de la legislación nacional y europea y la participación en eventos sectoriales. Y a continuación también paso a presentar a nuestro tercer experto, Pedro González. Pedro es licenciado de Economía por la Universidad Carlos III de Madrid
y trabaja como director de regulación en AELEC, especializado en el análisis de las medidas que se adoptan en el desarrollo de la regulación eléctrica. Pedro también es vicepresidente del Comité de Asuntos Industriales de Business Europe y representa también a la asociación en diversos organismos y asociaciones. Y ahora, antes de pasar a formularles la primera pregunta, lo que me gustaría es recordarles que tienen ustedes a su disposición el chat del webinar para poder hacer las preguntas que consideren oportunas y que según vayan viniendo, pues las iremos haciendo a nuestros expertos. Pero vamos a comenzar haciendo una pregunta algo genérica y me gustaría que los tres ponentes me contestaran a esta pregunta. Lo primero que me gustaría saber es, desde su punto de vista, cuáles son los retos que plantea la transición energética en el sector de la edificación y qué papel va a jugar la bomba de calor en este sentido. Si queréis, podemos empezar por el orden de presentación. Primero Dolores, luego Samuel y luego Pedro. Muchas gracias y muchas gracias ante todo a la asociación AELEC por organizar este webinario y por invitarnos. Sin duda alguna, el sector de la edificación es clave para conseguir los objetivos de la Europa descarbonizada 2050 y me gustaría recalcar en primer lugar ese horizonte de descarbonización total de nuestra economía 2050, porque ese es el verdadero reto al que nos enfrentamos. Y en primer lugar, por supuesto, es el reto de transformar lo que ya tenemos construido. Tenemos un parque de viviendas muy ineficiente, más del 54% de los edificios fueron construidos antes de 1980, cuando no había en vigor ninguna normativa que regulara el comportamiento energético de los edificios y además hasta un 6% de ellos se encuentran en condiciones no de ruina, pero sí de gran deterioro que necesitan una intervención más allá por motivos de eficiencia energética, por motivos de accesibilidad, de conservación, etcétera. Luego, la gran tarea es movilizar, el intervenir y hacer eficiente esa gran ciudad construida que ya tenemos y hacerla además compatible con lo que demandamos los usuarios y los ciudadanos a nuestros edificios hoy en día, que no es poco. Les demandábamos grandes prestaciones y ahora les demandamos además flexibilidad. Desde el coronavirus les demandamos que sean nuestras viviendas, nuestras oficinas y nuestros colegios casi todo en uno y eso va a poner mucha tensión, digamos, en lo que tiene que hacer el sector de la edificación. Dicho lo cual, si queremos descarbonizar a 2050, las intervenciones que tenemos que plantearnos son intervenciones de rehabilitación profunda y así lo marca la Unión Europea en la Renovation Wave, que es su primera gran medida del New Deal, ¿no? Del Green Deal que presenta para la recuperación económica de Europa y para el crecimiento europeo de los próximos años. La gran primera medida es la Renovation Wave y esa Renovation Wave habla de rehabilitaciones profundas de edificios para convertirlos en edificios de consumo casi nulo. Y esos edificios de consumo casi nulo que ya hemos conseguido después de muchos años definir, es un edificio que tiene minimizada al mínimo su demanda energética, en primer lugar. En segundo lugar, es eficiente en el uso de la energía que utiliza, muy eficiente. Y en tercer lugar, la energía que utiliza es de origen renovable. Es producida local o en el ámbito más cercano. Esas son las tres guías, digamos, para la edificación del futuro, tanto la nueva edificación como la edificación existente. Y ahí ya podremos entrar en debate de cómo conseguimos esos edificios de consumo casi nulo. Yo creo que esta primera ponencia que ha servido de marco establece una dicotomía que no me parece razonable, ¿no? No es invertir en una cosa en la otra. Lo que tenemos que ver es cómo invertimos en todas las medidas para hacer posible la descarbonización. Por supuesto, la bomba de calor y la mejora de las instalaciones en general y en particular en la utilización de la bomba de calor como una de las más eficientes, tiene un papel clarísimo, reconocido en el PNIEC y reconocido también en la Estrategia Nacional de Rehabilitación.
pero no nos vamos a poder olvidar de intervenir en los edificios y en su rehabilitación sin ninguna duda, porque si no nos quedaremos a medio camino y además si solo miramos los objetivos a 2030 probablemente conseguiremos gran parte de los objetivos de reducción de la demanda energética, pero al día siguiente ya no sabremos qué más hacer para bajar y para conseguir la anhelada descarbonización de los edificios. Es fundamental el que tengamos una visión más integral y más ambiciosa para que los objetivos que consigamos sean reales. Gracias, Dolores. Samuel, la pregunta también es para ti. ¿Cuáles son los retos que plantea la transición energética en el sector de la edificación y qué papel va a jugar la bomba de calor? Cuando quieras. Pues muchas gracias, Concha, y también hacer extensivo el agradecimiento a ELEC por la invitación a participar en este webinar. Volviendo a la pregunta, nosotros estamos convencidos de que la bomba de calor va a ser un actor clave en la transición energética, además facilitando la descarbonización y la electrificación del sistema. Ya se ha mencionado, pero dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se presentan 3 objetivos muy claros, que es una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 21%, alcanzar un 42% de energías renovables y mejorar la eficiencia energética prácticamente en un 40%. La bomba de calor contribuye en cada uno de los 3 aspectos. Dentro de la eficiencia energética, como ha mencionado Marina, tiene unos rendimientos estacionales excepcionales, incluido en condiciones, digamos, extremas de temperaturas exteriores. Además, bueno, duplica o triplica los rendimientos estacionales de otras tecnologías. Con respecto a las energías renovables, es capaz de transportar calor en lugar de generarlo de una manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Hablando de grandes números, más o menos 3/4 partes proceden de energías renovables almacenadas tanto en el aire como en el agua como en el terreno, y 1/4 es lo que necesita la bomba de calor para su operación. Y con respecto al CO2, bueno, aparte de las altas eficiencias y del aporte de energías renovables, pues estamos desplazando otras tecnologías que utilizan combustibles fósiles. Sin embargo, si vemos en la estrategia de rehabilitación de larga duración y vemos cómo está el estado de los sistemas de calefacción dentro de los 16 millones largos de viviendas, vemos que prácticamente el 55% de las instalaciones son calderas convencionales o calderas de condensación. Eso es a nivel nacional, que si vamos a los climas, pues más el clima continental, por ejemplo, alcanzamos el 80%. Mientras tanto, la bomba de calor solo llega a un 11% de los hogares. Además, si vemos el origen de la energía para esta calefacción, la bomba de calor está en un 1 o un 4%, dependiendo de si son viviendas unifamiliares o viviendas colectivas con instalaciones individuales o centralizadas. Por lo tanto, si juntamos los objetivos con el estado actual, creemos que hace falta un cambio estructural profundo en las instalaciones y que la bomba de calor puede aportar muchísimo. La bomba de calor es una tecnología que es madura, flexible y que está consolidada. A esto me refiero con que no es una única tecnología dentro de la bomba de calor. Hay muchas aplicaciones, hay una amplia gama de equipos que, de hecho, si no estás cómodo con uno, puedes ir a otro fabricante que te da una solución perfectamente válida. Además, son empresas que llevan una trayectoria muy larga en el sector de la climatización y, por lo tanto, tienen una gran experiencia. Además, las bombas de calor son muy flexibles.
pueden extraer energía tanto del aire, del terreno o del agua, y además funcionan perfectamente tanto para sistemas de calefacción por agua como para sistemas de calefacción por aire. Igualmente, bueno, otra de las características de la bomba de calor es que es muy versátil. Nos permite dar, con un solo equipo, podemos tener calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Con lo cual, bueno, pensamos que puede ser un sistema apto o muy válido para la rehabilitación energética. Y por último, también pues mencionar que la bomba de calor está siempre, tiene muchas amigas. No es una actuación que sea contradictoria con otras, y de hecho encaja perfectamente con la aplicación de energías renovables o, por ejemplo, también con la rehabilitación de la envolvente. Muchas gracias, Samuel. Pedro, es tu turno. Gracias, Concha. Muchas gracias. Cuando tratamos de afrontar esta pregunta, ¿no?, de los retos que plantea la transición energética en el sector de la edificación y jugar el papel que tiene que jugar la bomba de calor, lo primero que vemos es una cuestión que se ha señalado al principio, y es que la bomba de calor al final es una gran desconocida en nuestro país. Quizá no tanto en el sector comercial, pero desde luego sí que lo es en el sector residencial. Y cuando vemos el papel que tiene que jugar la bomba de calor en el proceso de transición energética, nosotros desde luego lo vinculamos a la importancia que puede tener a través del proceso de electrificación. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, el grado de electrificación actual en el sistema español, en el consumo energético español, es del 23%. Y de acuerdo a los números que nosotros estimamos, en el año 2050, si queremos alcanzar la neutralidad tecnológica a la que se estaba refiriendo anteriormente Dolores, pues lo que vemos es que ese grado de electrificación tendrá que multiplicarse al menos por 3. En el caso de los edificios, esto no es una excepción, es decir, los edificios son unos consumidores intensivos de energía. Y aunque en España el grado de electrificación de los edificios es superior o ligeramente superior al de la media europea, aún así hablamos de que el grado de electrificación, cuando hablamos de energía para procesos de calor y de agua caliente sanitaria, el grado de electrificación es muy bajo, ¿no? Vemos que puede llegar a ser del orden del 25% en el sector servicios y que tan solo el 14% en el sector residencial. Por tanto, en el año 2050 estas cantidades deben ser sustancialmente superiores, y más de la mitad del consumo energético en calefacción y en agua caliente debe provenir del sector eléctrico de manera directa o, como acaba de señalar Samuel, a través de manera indirecta, utilizando, por ejemplo, otro tipo de recursos como la geotermia, ¿no? Porque no podemos olvidar que el calor representa el 41% del uso energético de nuestro país, y esto significa que el 20% de la energía final consumida en nuestro país se usa básicamente para la climatización de edificios. Por tanto, la bomba de calor tiene un papel importante que jugar, porque el consumo energético en los edificios, tanto en el sector residencial como en el sector comercial, es muy elevado. De hecho, hablamos de un total de emisiones que pueden estar en el entorno de los 27 millones de toneladas de CO2 al año. Por tanto, el potencial de electrificación que tiene el calor y el agua caliente a través del uso de la bomba de calor es muy grande en nuestro país. Y efectivamente, partiendo de los datos que daba ahora mismo Samuel en relación a los objetivos que se plantean en el PNIEC sobre introducción de renovables, la energía térmica que proporciona la bomba de calor hay que tener en cuenta que tiene una consideración de energía renovable y va a contribuir decisivamente, o por lo menos nosotros creemos que sería un actor muy interesante para contribuir decisivamente a la descarbonización en los objetivos que se están proponiendo en el PNIEC, ya incluso a 2030.
Un dato, cuando miramos el PNIEC, efectivamente sí que tiene en cuenta la participación de la bomba de calor, que aporta de 2001 a más de 3.500, significa multiplicar por 5 la presencia de las bombas de calor. Representaría aproximadamente introducir entre 3 y 4 millones de unidades en España de bombas de calor para esa fecha, y lo que viene a significar también es que anualmente el crecimiento de las bombas de calor debe ser del 18%. Entonces, estas cifras son realmente importantes, pero ahora lo que se necesita o lo que hace falta es tratar de hacer que la gente considere esta alternativa como una alternativa viable, o al menos como su primera alternativa, por toda una serie de razones que voy a comentar ahora y que entiendo que son las que hay que tratar de difundir. En primer lugar, cuando hablamos de obra nueva o hablamos de rehabilitación, ya lo han comentado anteriormente, los rendimientos de la bomba de calor son muy superiores a los de cualquier otra tecnología convencional, entre 300 y 450% de rendimiento, lo que le da unos rendimientos que no son comparables con los de ninguna otra tecnología. Por otro lado, también tiene unos costes de uso muy competitivos, es decir, cuando lo comparamos con tecnologías convencionales. Si además tenemos en cuenta que a futuro tendremos una gran cantidad de energía de bajo coste producida por las renovables, si además vemos que los cargos en la tarifa eléctrica tienden a desaparecer, y además si vemos que el grado de electrificación de la economía va aumentando y por tanto el coste de las redes unitario que pagan los consumidores va disminuyendo, el consumo de la bomba de calor se vuelve aún más competitivo. Una tercera razón tiene que ver con el Código Técnico de Edificación, que se aprobó en el año 2019, en el que nosotros creemos que prácticamente descarta el uso de la caldera para obra nueva, ¿no? Por lo que la opción de la bomba de calor se vuelve comercialmente como la más atractiva, y es otra razón adicional para apostar por ella. Y luego no podemos dejar de pasar, de comentar las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y con el medio ambiente, porque cuando comparamos las emisiones de una bomba de calor, viendo el mix de generación actual que tenemos en España, vemos, por ejemplo, que serían del orden de 70% inferiores a las de una caldera de gas, ¿no? Por tomar un ejemplo de una tecnología convencional, como decía anteriormente Samuel, ampliamente disponible en España. Pero si miramos a 2030, lo que vemos es que con el 74% de renovables en nuestro sistema, más toda una serie de potencia y de energía adicional libre de emisiones, estas emisiones de la bomba de calor serán un 75% inferiores a las actuales. Eso en el lado del cambio climático, pero en el lado del medio ambiente también hay que resaltar la importancia de la bomba de calor. No podemos olvidar que la bomba de consumo energético no emite en el lugar de consumo. En el típico ejemplo de una ciudad común en la cual el 52% de la contaminación puede poner una gran ventaja y mejorar la sostenibilidad del aire. Por tanto, simplemente añadir una cuestión que tiene que ver, bueno, todas estas ventajas, si todo esto es así, ¿por qué masivamente no está desarrollada la bomba de calor? Bueno, uno de los grandes obstáculos que podemos ver quizá tiene que ver con los costes de instalación, ¿no? que son altos. Por tanto, es aquí donde creemos que el PNIE, que en las medidas que ya han anunciado anteriormente, la 2.6 y la 2.8, que hablan de la rehabilitación de edificios comerciales y residenciales, es aquí donde se debieran establecer los mecanismos necesarios para hacer que este coste inicial no suponga una barrera en el despliegue de la bomba. Creemos que los ahorros posteriores justifican la eficiencia, tanto en ahorro de emisiones como en ahorro de costes, y por tanto debe ser una de las medidas a adoptar. Y por otro lado, el otro tipo de medidas, desde luego, tiene que ver con la difusión, y ya he leído algo por ahí en el chat de preguntas
que hace mención a esto. Es decir, necesitamos jornadas como esta, necesitamos jornadas mucho más técnicas, necesitamos la difusión y la ayuda de todos los agentes para ser capaces de trasladar las bondades de esta tecnología. Muchas gracias, Pedro. Veo que el público ya se está animando y ha enviado alguna pregunta a través de nuestro chat, así que voy a pasar a formular un par de ellas. En principio me indican que las preguntas están dirigidas a Dolores o a Samuel, pero entiendo que Pedro seguramente también puede participar y voy a pasar a formularlas. Una de las preguntas dice: ¿cómo encaja la bomba de calor en la rehabilitación energética en edificios de viviendas colectivas, que son la mayoría en nuestro país? Esa sería la primera pregunta. Y voy a hacer una segunda. ¿Cómo solventar el problema de limitaciones de temperatura de producción de la bomba de calor con los emisores tradicionales? ¿Habría obligatoriamente que cambiarlos por unos de baja temperatura? El que queráis puede empezar a hablar. Bueno, si te parece, esto viene un poco, me parece muy interesante esa pregunta, porque ciertamente la mayoría de los edificios en nuestro país son viviendas colectivas y el gran reto está en eso, en intervenir en los edificios de viviendas colectivas. Y yo discrepo ligeramente en lo de que la bomba de calor sea una desconocida. Creo que es una... porque lo que es desconocida su gran versatilidad y todas las opciones de utilización que tienen, más allá de la bomba de calor con 2 splits que conoce todo el mundo y que compra en un gran centro comercial. Igual ahí hace falta muchísima pedagogía para exponer realmente las bondades de la bomba de calor, más allá de la instalación de una bomba con 2 splits como aire acondicionado de muchas viviendas, que es lo que sí que se conoce, digamos, de manera mayoritaria, porque lo vemos en nuestras ciudades, ¿no? Y ahí vengo a contestar a esa manera de encajar la bomba de calor en los edificios. Hay que tener una visión integral de todo el edificio. Hay un informe de ATECIR que ha hecho precisamente, aunque todavía no es público, pero sí se ha utilizado en la redacción de la estrategia a largo plazo, que viene a decir que con una intervención previa y reduciendo la demanda de los edificios al mínimo mediante la intervención en la envolvente, aunque parezca que es contradictorio porque a priori es una intervención más costosa, podemos conseguir recuperar o reutilizar en gran medida esas instalaciones que ya existen. Mira, aquí se ve una, por ejemplo, detrás de mí, de calefacción central de edificios. Podrían pasarse de utilizar una calefacción con temperaturas de 70-80 grados a temperaturas mucho más bajas, de 50-60 grados, que son posibles con una bomba de calor, y así recuperaríamos toda una instalación que ya existe sin tener que cambiarla, porque esos números que presentaba en su presentación Jorge al principio no incluyen, entiendo, toda la instalación de un suelo radiante o de radiadores de baja temperatura, sino que es una aplicación un poco simplista de una bomba de calor entiendo, muy sencilla, que se instala en un día, ¿vale? Entiendo que eso es posible o viable en algunos casos. En la mayoría no será la deseable, porque tampoco las condiciones de confort son las mejores en ese sentido. Yo creo que hay muchísimas oportunidades para la bomba de calor, que necesitamos muchísima pedagogía e información sobre las tecnologías disponibles, que son muchísimas, pero insisto en que el orden lógico de intervención cuando se quiere mejorar el comportamiento energético de un edificio, primero está en conocer exactamente cómo se utiliza la energía, racionalizar su uso. Muchas veces la mala gestión de la energía, porque está mal contratada, porque no tenemos ni siquiera manera de regular los radiadores, esa es una primera medida sin coste y que tiene ya una gran incidencia en el ahorro directo de gasto energético. La segunda sería disminuir al máximo la demanda energética del edificio y mejorando las prestaciones de esas envolventes, que ahora mismo son
coladores de energía. Por poner un símil, es como si empezáramos a arreglar un grifo o mejorar el caudal de un grifo que da agua cuando el tapón está abierto. Estamos mejorando mucho la calidad de la energía que entra, pero las ventanas están abiertas para que se escape. Y la tercera es esa introducción de las tecnologías eficientes, y ahí yo creo que la bomba de calor es absolutamente competitiva con todas las tecnologías que existen ahora mismo. Y la última es la introducción de las renovables, que en gran medida ya entra, a medida que avanza la mejora del mix energético nacional, pues las renovables, digamos, que entran por nuestro enchufe directamente. Pero no os olvidemos que no es posible alcanzar objetivos de descarbonización sin todas las medidas, todas. Y hay un orden lógico para acometerlas. Si primero cambiamos las instalaciones de hoy para mañana sin que a lo mejor nuestras instalaciones hayan acabado su fin de vida útil, si las hacemos sin hacer la pregunta previa de ¿puedo ahorrar la demanda energética de mi edificio?, estamos sobredimensionando los equipos que necesita nuestro edificio. Y una vez que rehabilitemos, porque tendremos que rehabilitar, sí o sí, esos edificios, esas instalaciones estarán sobredimensionadas y probablemente sean menos eficientes que si lo hemos hecho en el otro orden. Y dicho lo cual, no sé si he contestado a todo lo que decía, pero el ratio de inversión en un proyecto completo con aerotermia y emisores de baja temperatura, pues sube muchísimo los números que comentaba anteriormente Jorge. Yo no tengo exactamente los cálculos, pero sí que son superiores claramente. Samuel, ¿quieres añadir algo más? Creo que no estás silenciado, Samuel. Sí, me parece Muchas gracias, Dolores. No, decía que vamos a añadir a lo que había dicho Dolores, para todo el tema de la rehabilitación. Cuando estamos tratando temas de instalaciones, el papel del técnico, el prescriptor, arquitecto, ingeniero, porque es el que va a foto in situ de cuál es la mejor opción para hacer esa rehabilitación. Desde luego, podemos decir que hay una bomba de calor para cada situación y para cada instalación. Dentro de todos los fabricantes, sin entrar en mencionar ninguno en concreto, siempre puedes ver que hay dos apartados a los que le dedican un especial interés, porque es algo que preocupa al usuario final y a los técnicos. Y son las bombas de calor que trabajan a alta temperatura, y la alta temperatura de fluido, porque son las más indicadas para sustituir pues a calderas funcionales o calderas de condensación, porque pueden llegar a alcanzar 50 o 60 grados. Y el otro extremo, que son las bombas de calor de baja temperatura. En este caso, la baja temperatura se refiere a las temperaturas exteriores en las que pueden trabajar. Y entonces, dar una respuesta categórica de ¿se pueden mantener los radiadores? No, pues realmente depende de la instalación y del modo de operación. En muchos de los casos, en climas templados, desde luego no creo que haya ningún problema, y en otros casos, me remito igualmente a que se necesita un estudio. Además, y esto puede ser pues digamos que es una barrera, es que el usuario final está esperando que la bomba de calor trabaje igual que en una caldera, y no es así. Tiene unos regímenes de funcionamiento totalmente distintos, unas temperaturas de funcionamiento totalmente distintos, que hace que por ello es tan eficiente. ¿De acuerdo? Y con relativo a la recuperación de la inversión, también depende muchísimo de la instalación, de lo que se puede aprovechar, pero
desde luego es una recuperación de la inversión que es competitiva con cualquier otra tecnología, si no mejor. Muchas gracias, Samuel. A mí me gustaría formularle una pregunta a Pedro y querría saber si cree que están las redes de distribución eléctrica en España preparadas para la incorporación de la bomba de calor en los edificios al ritmo previsto en el PNIEC. Gracias, Concha. Bueno, efectivamente esta pregunta creo que nos toca a nosotros porque el resto de preguntas son más específicas de la tecnología y entiendo que efectivamente las expectativas de entrada en calor crear dudas sobre si la red estará o no preparada. Nosotros creemos que los objetivos del PNIEC son ambiciosos, pero desde luego son alcanzables y desde luego esto supone un reto para las redes de distribución. Y no solamente por la bomba de calor, sino porque hablamos también de penetración de renovables conectadas cada vez más a la red de distribución, instalaciones de generación distribuida, autoconsumo, electrificación de usos actuales y también nuevos usos como el vehículo eléctrico, y todo esto se viene a unir a la bomba de calor, ¿no? Por tanto, el principal cometido de la red de distribución no es otro que el de facilitar el acceso a todos estos nuevos elementos que se van a conectar a las redes, y tiene que hacerlo de forma fiable y eficiente, como no puede ser de otra manera. Entonces, una primera manera es que los objetivos del PNIEC se racionalicen y se hagan de manera ordenada, de manera que se acompasen los cambios que son necesarios en la red. Esto va a hacer o va a posibilitar estos cambios avanzar en un aspecto que nosotros consideramos que es clave en la transición energética y que no es otro que la digitalización de las redes. La digitalización de las redes lo que nos va a permitir a nosotros es comprobar y evaluar cuál es el estado en cada línea de baja tensión, para el caso de las instalaciones conectadas en baja tensión de bombas de calor, y también comprobar cuál es el estado de cada centro de transformación para saber exactamente cuáles son las necesidades de la red de distribución en cada momento. Aunque ya contamos con una parte inteligente en la red, ¿no?, como son los contadores inteligentes, hay que dotarse de mayor capacidad para conocer el estado de la red en todo momento, poder prevenir congestiones y poder realizar las actuaciones que son necesarias para que el consumidor nunca vea afectada la calidad de su suministro, ¿no? Entonces, creemos que el reto de conectar entre 3 y 4 millones de bombas de calor de aquí al 2030 no va a ser un problema en el corto y medio plazo. Las necesidades de inversión de las redes en baja tensión para reforzar precisamente esas líneas y centros de transformación creemos que son asumibles y están incluidas dentro de los planes de inversión que tienen las compañías. Y además también me gustaría apuntar que ya contamos con la experiencia pasada, es decir, me permito recordar que en el año 2000 se conectaron 1 millón de equipos de aire acondicionado en nuestro país, con una potencia media entre el año 2000 y 2007 aproximadamente, con un incremento del 3% anual. Si vemos a día de hoy cuál es la suma de los vehículos eléctricos y las bombas de calor de aquí al 2030, estos supondrían incrementos del 2%, por tanto inferiores a las que tuvimos que afrontar ya en el pasado, y por tanto creemos que las empresas van a ser capaces de hacer esto. Pero además las empresas también van a ser capaces de acelerar las inversiones en los 2 próximos años, si esto se lo permite. Como sabréis todos probablemente, en la semana pasada en el Real Decreto Ley 23/2020, los límites de inversión de la 0,13 al 0,14% para poder mantener el ritmo inversor. Bueno, las empresas o nuestras empresas creemos que son capaces de aumentar ese ritmo inversor y adelantar las inversiones que exige el PNIEC para avanzar en esa digitalización del 3% con respecto a esos límites para los 2-3 próximos años. Esto permitiría avanzar precisamente en esa transformación de la red para poder conectar todas esas bombas de calor a todos estos retos que vienen, y tampoco podemos olvidarnos que el adelanto de las inversiones al fin y al cabo supone una contribución muy positiva al crecimiento económico y también a la creación de empleo, que también consideramos que va a ser estable y sostenible, porque este tipo de inversiones y este tipo de palancas verdes son las transformaciones que requiere nuestra economía.
Muy bien, muchas gracias, Pedro. Yo creo que a lo largo de este seminario se está quedando patente la importancia, los beneficios que tiene la bomba de calor. Y por eso me gustaría preguntarle a Samuel, pero también lo hago extensivo a Pedro y a Dolores y a Jorge, incluso si quieren intervenir, ¿cuáles son actualmente las barreras que están impidiendo una implantación masiva de la bomba de calor? Empiezo yo, si os parece. Bueno, nosotros tenemos detectadas dos barreras principales. Una es una barrera normativa o legislativa, pues en la que impide la implantación sencilla y directa de las bombas de calor. Y voy a poner un ejemplo. Hasta realmente la primera norma que ha reconocido los aportes de energía renovable de la bomba de calor ha sido el Código Técnico a nivel nacional. El Código Técnico se ha aprobado muy recientemente, en el 2019, y de hecho estamos todavía en un periodo de aplicación voluntario que terminaba en junio, pero bueno, debido a la pandemia se ha alargado. Por otro lado, también detectamos otra barrera, que es un poco la formación de técnicos, prescriptores, la divulgación dentro de las administraciones y también la concienciación del usuario final. Y por último, también aprovecho, porque es esto que se ha comentado en el chat, otra de las barreras y de lo que se quejan los fabricantes actualmente, no ya en un futuro que se prevé un crecimiento alto, es la falta de técnicos cualificados, que se debería abordar con algún tipo de formación reglada específica de la bomba de calor. Dolores, si en un minutito puedes hacer tu intervención, porque tenemos que ir despidiendo ya el webinar. Te doy paso. Muy rápido. Yo creo que las barreras a la bomba de calor no difieren mucho del resto de barreras a intervenir en edificios existentes. Hay mucha falta de información en el ciudadano de las capacidades y las mejoras de lo que puede hacer con su vivienda para mejorar su calidad de vida y por supuesto, para ahorrar en su factura energética. Yo creo que hace falta implicar mucho al ciudadano y contarle las bondades de cómo pueden mejorar sus edificios con toda esta serie de medidas, mejorando interviniendo en los edificios y perderle el miedo a intervenir en los mismos, perderle el miedo a llevar a cabo una rehabilitación profunda de los edificios con todas las medidas que esto implica. Y por último, decir que realmente esta medida es sin entrar en disquisiciones si es la envolvente, si es la bomba de calor, la rehabilitación energética de edificios es la medida de entre todas las medidas de la economía verde, la que más empleo directo genera de lejos en la economía, con unos cálculos que van entre los 10 y los 15 hasta 18 puestos directos de empleo por millón de euros invertido. Y yo creo que ahí es donde tenemos que activar las palancas para que la edificación tenga un papel predominante en la economía verde del futuro. Y de hecho, es un reto último que nos plantea y que este webinario es un gran ejemplo de que no tiene que ser un reto, sino una solución compartida, es que sectores que hasta la fecha han caminado de manera paralela, pero no conjunta, como el de la electricidad o la energía y la edificación, puedan hacer batalla conjunta o puedan trabajar conjuntamente para mejorar la vida de todos y la economía de todos. Jorge, creo que quiere añadir algo más. Sí, yo quería añadir que el principal competidor de la bomba de calor a día de hoy es la caldera de gas. La diferencia entre una y otra es que la bomba de calor descarboniza, contribuye a la descarbonización a medida en que la electricidad vaya siendo cada vez más renovable, mientras que la caldera de gas no contribuye a la descarbonización. ¿Y cuál es el obstáculo? Pues básicamente el precio de la electricidad y el precio del gas. La mitad de la factura doméstica eléctrica son impuestos y pseudoimpuestos, mientras que en el caso del gas, pues quien tiene una caldera de gas en su casa sabe que es un sector difuso y que no tiene que comprar derechos de emisión, mientras que el consumidor eléctrico está pagando los derechos de emisión de las generadoras térmicas a través del precio de la electricidad.
Entonces, mientras el consumidor de gas siga sin pagar por el daño ambiental, pues nadie se va a tomar en serio la sustitución de calderas de gas por instrumentos para producir calor de forma limpia. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, ya hemos llegado al tiempo final del webinar. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros esta tarde y también a los que nos han enviado sus preguntas y, por supuesto, como no, a Jorge Sanz, Dolores Huerta, Samuel Casado y Pedro González. Y ya para finalizar doy paso a Marina Serrano, presidenta de ALEC. Marina, cuando quieras. Muchas gracias, has moderado muy bien, estamos justo en tiempo y muchas gracias a los participantes, a Jorge, a Dolores, a Samuel y a Pedro. Realmente yo creo que se han puesto en manifiesto elementos muy interesantes. Voy a empezar por una cosa que ha dicho Dolores al final. Tenemos que trabajar conjuntamente. Los objetivos de descarbonización y realmente a 2030 y a 2050 nos afectan a todos, nos involucran a la sociedad y a todos los sectores. Y el sector eléctrico, y en este caso, junto con la edificación, junto con el transporte, junto con la industria, tenemos que alcanzar para ver esos objetivos. Hoy lo hemos centrado en la bomba de calor. Realmente, Jorge nos ha señalado que la bomba de calor está muy escondida en el PNIEC, aunque la rehabilitación de edificios en el PNIEC y en la plan de reconstrucción que ha iniciado la Unión Europea es uno de los vectores que además permite la recuperación económica y permite la creación de empleo, como se ha señalado, pero además ha indicado que es un instrumento más eficiente, el instrumento más eficiente para descarbonizar, con unos números que agradecemos que siempre tiene un tono provocador, José, y que origina el debate y yo creo que tienen interés ponerlos de manifiesto. Dolores ha señalado también el objetivo de transformar que tenemos, la importancia de transformar el parque y sobre todo el parque ya existente, que es muy deficiente en España y que debemos pensar en ese horizonte del 2050. Ha indicado también que no es fácil eso de conseguir que los edificios tengan un consumo o tengan un consumo casi nulo, que no es sencillo. Pero ha indicado además que debe hacerse una visión integral y empezar por un orden lógico de las cosas. Y yo creo que aquí todas las actuaciones en ese proceso que estamos inmersos de descarbonización, envolvente, bomba de calor, todos debemos desarrollarlas, debemos de trabajar conjuntamente en ello, porque creo que hay recorrido. Hay un enorme recorrido para conseguir esos objetivos. Samuel Casado nos decía también que hay una bomba de calor para cada situación, que es la más eficiente y que puede adaptarse. Queda mucho por conocer. También decía Dolores que la bomba de calor es versátil, no es que sea desconocida, pero es muy versátil. Pero todo el tema de los radiadores, que decimos las personas que no somos técnicas, pero que se llaman emisores de baja temperatura, ¿no? Los emisores de baja temperatura, ¿cómo pueden utilizarse y cómo pueden conseguir esa mayor eficiencia energética? Y por último, Pedro señalaba la importancia de actuar y de rectificar en otros sectores que no solo el eléctrico y también destacando que las redes de distribución están preparadas y pueden asumir y debemos acompañar a ser la plataforma que permita este nuevo modelo al que vamos. De verdad, muchísimas gracias. Creo que tendremos que seguir hablando de esa estrategia que se ha presentado, de cómo, porque analiza pide varios informes y varios estudios en relación con la bomba de calor, seguiremos hablando de ello. Pero quiero